Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión. A continuación, en esta producción de Invirne Corporation, vamos a conversar con eh, Alejandro Oropesa. Ya les vamos a decir de quién se trata. Él va a conducir un programa que se llama Cuadernos Políticos. José Manuel Serna está como anfitrión conmigo. Eh, José Manuel, pues, les describirá brevemente el perfil de este invitado especial nuestro y anunciándoles que es una producción en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. De manera pues que, José Manuel, para que le presente a la audiencia a Alejandro y Alejandro entre en materia cuando así lo disponga. De acuerdo. Bueno, buenos días. En esta ocasión estamos ante una extraordinaria posibilidad de aprender muchas cosas sobre la relación entre el proceso político y, y la historia y también sus implicaciones sociales y eventualmente sus implicaciones institucionales. Eh, Alejandro Oropesa es presidente de CEDES, una organización que funciona desde Estados Unidos. Él la va a explicar en detalle y que está abocada a la investigación y a la enseñanza en el campo de la ciencia política, del desarrollo democrático, del desarrollo cívico y del análisis de todos los problemas actuales, que incluye el de la diáspora. Entre los institutos que tiene está el Instituto para la Diáspora. Su formación y trayectoria son ampliamente conocidas. Él es historiador, es doctor en ciencias políticas, eh, tiene también un máster en CENTES, un máster con grado de excelencia y además una muy vigorosa trayectoria internacional en el campo de las ciencias políticas y también en el de los derechos humanos. Preside desde hace varios años la Fundación Hannah Arendt, que es una fundación de un importante aporte a la lucha por los derechos humanos y a la lucha contra el totalitarismo. Sin más detalles, te doy la bienvenida, Alejandro, y por favor quisiera que como un primer punto nos explicara un poco lo que te propones con el programa y brevemente lo que diriges tú como proyecto organizativo y institucional en sedes. Bienvenido y gracias por tu Bien, atención a nuestra muchísimas invitación. gracias por supuesto, a José Manuel, a los Josés, A los Josés, a los Josés, José Antonio Lares. Sí. en Ojo con Eso y muy entusiasmado, por supuesto, con la incorporación al equipo dentro de los programas que están al aire, pues ya me siento como si ya estoy al aire, independientemente de que ya estamos preparando las primeras ediciones. Sí, la idea un poco del programa es, por supuesto, hay muchas carpetas políticas, programas de análisis político, etcétera, y entonces nosotros queremos, a partir del programa y con el equipo que me acompaña y que me ayuda a organizar aquí desde sedes y del Observatorio de la Diáspora, a organizar las temáticas. En realidad, el corte que le estamos dando, digamos, un poco la diferencia que establece o que se propone el programa es utilizar, en el buen sentido del término, las efemérides históricas, por eso que se llama Cuadernos Políticos y tiene hoy una pequeña coletilla que dice de ayer y hoy, porque lo que pretendemos es, a través del análisis de efemérides históricas, políticas, importantes, entonces sobre ese marco histórico, entonces analizar las realidades del presente. Entonces, un poco de eso se trata, ¿verdad? Por ejemplo, quizás el primer programa, o uno de los primeros programas que haremos será sobre un aniversario que viene dentro de poco, el 11 de septiembre, que son los 50 años del golpe de Estado en Chile que derribó al presidente Allende.
¿verdad? Entonces allí, sobre la base de ese momento histórico en América Latina, entonces procedemos a analizar el impacto, las huellas, las consecuencias que ese hecho histórico tiene y tuvo hasta hoy en día. Entonces, esa es un poco la idea. Si celebramos un aniversario de la Revolución Francesa, por ejemplo, entonces lo que hacemos es analizar esos hechos o algunos de los hechos de la Revolución Francesa, por supuesto, por ejemplo, el terror, y cómo podemos nosotros um, identificar correlaciones, puentes, herencias, huellas, etcétera, de esos hechos que redefinieron el curso de la historia y cómo esos hechos llegan hasta hoy en día. Igualmente, otro de los elementos que nosotros planteamos o que utilizamos, en el buen sentido del término, es algunos aniversarios. Por ejemplo, si es el aniversario del nacimiento del filósofo idealista Kant, el alemán, entonces, ¿cuál fue su impronta en su influencia en el pensamiento político y cómo llega a hoy esa influencia de Kant en nuestras realidades de hoy en día? Entonces, es una cosa muy dinámica donde invitaremos a expertos que manejan cada una de las áreas en conversaciones muy abiertas, muy dinámicas, no exentas de buen humor, por supuesto, de manera tal de que la realidad histórica, la efeméride histórica y el análisis político se den la mano de manera de comprender un poco más las realidades de hoy en día sobre una referencia genérica del pasado o de importantes actores del pasado como Rousseau, Kant, Platón, etc. De eso Sabes, por ahí. Alejandro, Alejandro, sí, Sí, de verdad que me motiva mucho y enormemente, lo voy a decir con toda claridad aquí, porque en la filosofía de acción de Radio Victoria, ojo con eso televisión, desde que nacimos, y nacimos con un programa que casualmente se llamaba Itinerario Académico. Uh -huh. Entonces, siento que en tus planteamientos va a haber mucho contraste y la posibilidad de comparar, y que para mí es un factor fundamental que debe operar hoy día para que esa experiencia de las generaciones anteriores a nosotros y la nuestra podamos puentear con las nuevas generaciones para conocer la verdadera razón en profundidad de cómo ocurren los hechos, cómo se desencadenan, qué ventajas y qué desventajas dejan, para que esas nuevas generaciones cabalguen sobre puntos de vista y principios verdaderamente bien fundamentados en lo histórico, ¿no? Correcto, correcto. Además, siempre hay, por ejemplo, en las nuevas generaciones, pero yo quería decir algo que contradice un poco y que la concepción del programa. Por una parte, se dice que, bueno, dijo Heráclito, que nunca te bañarás, pero además hay una conseja muy importante en los historiadores que dice, hubo algún filósofo que dijo que no, quienes no aprenden la historia están condenados a repetir sus errores. Tu audio tiene un Dentro de problemita, esas dos José. coordenadas, la pregunta que, sí, no me están oyendo. Te oímos, Dentro de pero esas dos como coordenadas, entrecortado. la, sí, muy pregu- mal. la pregunta, ¿me oyen ahora mejor? Alguito, sí. Bueno, sí, la pregunta sería, este, ¿hasta qué punto, hasta qué punto el aprendizaje de la historia nos enseña algo en realidad? Porque, por ejemplo, eh, te lo voy a poner con un caso concreto que me gustaría que incluso lo tomaras en cuenta en futuros programas, que es la violencia en la historia. Es decir, es una situación recurrente que la historia esté marcada por hechos violentos. Acaba de ocurrir un magnicidio en Ecuador y ya dicen los que comentan por los medios que se parece mucho al caso de Kennedy, porque parece que incluso el asesino ya lo mataron en la fiscalía. Este hombre presumía de no usar chaleco y al parecer siendo un buen político, como que no sabía muy bien de lo que significaba la violencia, ¿no? Entonces, a Julio César lo mataron sus amigos entrando al Senado.
Entonces no sé ese tipo de cosas, cómo pueden aprenderse o cómo pueden derivarse de allí conocimientos importantes. Sí, por eso yo hablaba de que son necesarios para entresacar ventajas y desventajas. Y en la medida que entresaquemos esas dos cosas, o sea, el individuo si es racional es capaz de desechar lo malo y aceptar lo bueno. No sé qué piensa Alejandro al respecto. Mira, los hechos históricos no se repiten. Eso es absoluto. No, ¿verdad? Ok. Jamás se repite un hecho histórico. No es recurrente. Lo que sucede es hechos similares, parecidos. Por ejemplo, en el caso del asesinato del candidato, que no es un magnicidio porque él todavía no era presidente, Ok, él no, el asesinato, bueno, está el caso de Colosio, está el caso de este Gaitán, está el caso de Robert Kennedy cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y seguramente todas las motivaciones de uno u otras han sido absolutamente distintas. Más allá, por supuesto, de interrumpir el proceso de que estas personas tuviesen una oportunidad cierta de llegar al poder. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Julio César, fue una conspiración porque la dictadura ya vitalicia de Julio César ponía en peligro la estabilidad de la República y la continuidad de la República. De paso que el mal ya estaba hecho, porque ya el sucesor de César, Augusto, pues ya fue el primer emperador formal en la historia y se viene abajo la República. Es decir, el asesinato de César no detuvo el colapso de la República, ¿no? O la desaparición de la República Romana. En el caso del asesinato del candidato Villavicencio, el asesinato, pues a todas vistas parecía que era como que el llamado a ser electo presidente bueno, todas las circunstancias que rodean el hecho, hasta la propia muerte del asesino, en fin, eso, quizás habría que esperar como que un poco para ver qué interlingüis, qué detalles salen a la luz con respecto a ese atentado, a ese asesinato muy lamentable, por supuesto, que tiñe a Ecuador de una potencialidad de impacto violento dentro del esquema de su sociedad. Y como decía José Manuel, que decía que, bueno, a lo largo de la historia, pues la violencia siempre ha estado presente. Bueno, es que en buena medida la historia de la humanidad es una historia de la violencia, porque los desencadenantes de las historias y los grandes rumbos y quiebres históricos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se dan con base a la violencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el asesinato de César, la guerra de los 30 años, las guerras de los 100 años, el asesinato de los hugonotes en Francia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra franco-prusiana, la guerra de Vietnam, etcétera. Son hitos históricos eh, eh, que dan quiebres en la historia. Igualmente la violencia desatada contra personas en particular, el asesinato de Kennedy, el presidente, por ejemplo, da un viraje en la historia de Estados Unidos y su impacto, por supuesto, en la historia de la humanidad. En el caso de Venezuela, asesinato del general Carlos Delgado Chalbó, eso significó un punto de quiebre en ese momento, que de paso es la única experiencia que tenemos nosotros. El asesinato del primer ministro, del primer ministro de Carrero Blanco en España, eso significó un impacto contundente. Entonces lo que vemos son hitos, y esos hitos regularmente muchas veces se encuentran asociados a hechos violentos. Por otra parte, también hay hitos históricos que se dan, por ejemplo, con publicaciones de libros, con publicaciones de estudios, en donde el impacto es de una contundencia tal, o de hechos históricos que, si bien no son violentos, generan violencia. Por ejemplo, en 1517, cuando Martín Lutero clavó las 21 tesis en contra del Papa Medici por la venta de las indulgencias, eso fue un acto pacífico en realidad, ¿no? El monje llegó allá y clavó sus cuestiones allí, y eso generó una raza de violencia por toda Europa, que culmina con Catalina de Medici y los hugonotes en Francia, etcétera. Bueno, que culmina, que en buena Bueno, medida.
Y el surgimiento de la iglesia anglicana con una cantidad de crímenes también, ¿no? Exacto, Con Enrique entonces VIII. siempre los hechos históricos violentos, digamos que tienen como un protagonismo en función de de su propia realidad, pues, etcétera. Sí, nos están quedando 7 minutos, pero yo creo que nos estás perfilando, Alejandro, la naturaleza de un programa de muchísima profundidad analítica, que yo insisto que en la medida que lo hagamos comparativo va a ser muy formativo, muy didáctico. Mm. Y bueno, siendo tú un hombre de la academia, pues por supuesto que la dirección que prevalecerá será esa. Pero de todos Y, modos, nos va a corresponder también tocar el día a día, Así es. Es que nos porque, traemos aquellos hechos al día a día exacto. de hoy. sí, yo quisiera que dejaras un poquito alguna idea de lo que es CEDES, porque, porque es quizás tu base de operaciones Sí, y es tu gran punto de observación, es todo sí, una atalaya que tú tienes allí. sí. En realidad tenemos dos organizaciones. Yo ahorita estoy muy activo en dos organizaciones. Una es CEDES, que es el Centro para la Democracia. Centro para la Democracia y la Participación Ciudadana. Sí, que CEDES. sé en inglés. CEDES, sí. Las Center siglas for son en inglés. Democracy and Citizenship. Entonces, sí. Que es una institución, un instituto de investigaciones en realidad y de difusión de pensamiento sobre la democracia, la participación ciudadana corresponsable, el estudio de los procesos políticos asociados a la democracia y por supuesto a su desconstrucción y el tema de el ejercicio de derechos humanos y su protección y su resarcimiento de alguna manera. Entonces, CEDES está estructurado en institutos de estudios particulares que van desde Instituto de Estudio de Teoría y Filosofía Política, pasando por un Instituto de Dimensiones Sociales de la Democracia, hasta un Instituto de Estudios de Migraciones, en donde hay un activo convenio de cooperación entre CEDES y la otra organización que ocupa mi tiempo, que es el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Entonces, entre el Observatorio de la Diáspora Venezolana y CEDES, creamos un Instituto de Estudios de Migraciones con la idea de analizar la problemática de la migración en Iberoamérica, no solamente de la migración venezolana, sino de la estructura, de la composición, de las características de los procesos migratorios en el continente y en Iberoamérica, como una contribución a esa realidad que está presente hoy en día y que hay que estudiarla desde una visión de hoy. Bueno, ahí hay un rango que a mí me permite visualizar que va a permitir la formación de nuevos liderazgos en función de la paz, Es el objetivo. el Esto objetivo, ¿no? tiende a eso. Ok. Formación de nuevos liderazgos dentro y fuera de Quizás los sería bueno países que de donde provengan, ¿verdad? se van a Y dar cursos, ¿no? Se van a dar cursos. se van a Se dar van a- cursos, se van a dar talleres, los anunciaremos por esta vía de manera tal de convocar a la audiencia Tiene interesada. página web también. ¿Ah? Tiene página web. Tiene Sí, página por web. supuesto. Todas nuestras redes tienen, se llama sedes con C, sedes.academy terminada en Y. Entonces ahí es el mismo rango para todo, ¿no? Bueno, yo terminaría diciendo a José Manuel y Alejandro que en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, hemos resultado gananciosos con esa incorporación tuya, porque vamos a tener un programa de muchísimo fuste, de muchísima calidad, de valores y principios por encima de todas las normativas, porque esos son los dos valores que determinan la conducta del hombre por el bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo ético para nosotros es fundamental y yo siento que en esas organizaciones a las que tú perteneces, aliadas en busca de la verdadera democracia, la ética debe ser un valor pues que prevalezca día a día cada vez que tú intervengas. Así que nos complace mucho pues en estas plataformas que tú estés con nosotros. Gracias a José Manuel también pues por haber tenido la iniciativa de contactarte. Y bueno, que la audiencia sepa pues que en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, todas ellas instituciones abocadas también a luchar por la libertad y la democracia, vamos a tener pues una conjunción de esfuerzos que valen mucho para el presente y para el futuro, porque el mundo está hoy convulsionado, pero el trabajo por la paz no puede cesar.
Así es. Sí, es sencillo. José Manuel, ¿algo que quiera decir para despedir a No, Alejandro? yo prefiero que lo haga Alejandro, que se despida Ok. y que invite a su oyente, a su público. Y yo lo único que quiero agregar es que para mí es una gran expectativa que se crea. Tengo mucha curiosidad y tengo mucho interés. Incluso, volviendo al tema del asesinato de ayer, pienso que la formación política, el estudio de la preparación de los políticos es una necesidad urgente en América Latina. 3 minutos, Y creo que Alejandro, para CEDE va redondear la a idea. ayudar mucho en eso. Bueno, darle el agradecimiento por la incorporación, por haber visto con buenos ojos la propuesta, ¿verdad? Y nada, en nombre de las dos organizaciones, de sedes y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, pues invitarlos a participar. Vamos a estar informando sobre actividades permanentes, de coloquios, talleres, bautizos de libros, programas académicos. Por ejemplo, estamos ahorita diseñando un programa académico de 80 horas de formación en procesos de integración de las diásporas a sus comunidades de acogida, que vamos conjuntamente con la Organización Internacional de las Migraciones, etcétera. Estamos haciendo ahorita, en pocos días empezamos el primer estudio sobre propensión a participar ciudadana y política de la diáspora venezolana, es decir, de los venezolanos en el exterior, que es un estudio que no se ha hecho en esa dimensión. Entonces, y lo comentaremos entonces en el programa, esos resultados, etcétera. Va a ser muy dinámico, muy movido, lleno de muchos temas. Así que bienvenidos y gracias por la oportunidad. Bueno, vienen muchos aportes. Gracias a ti, Alejandro. Muchos aportes en cuadernos políticos con Alejandro Oropeza a través de Radio Victoria Bajo Comercio Televisión. Lo prometimos, lo cumplimos, aquí estamos y seguiremos empeñados pues en que cada día el programa tenga los contenidos que usted anda buscando. Gracias por su tiempo. Bienvenido y mucha suerte. Hasta luego. Saludos, feliz día. Igualmente. Igual.